No existe ningún truquito mental, ningún método fácil para integrar nuestro lado oscuro. Para llegar a integrar la sombra es necesario realizar un esfuerzo laborioso y prolongado. Un esfuerzo que exige todo nuestro compromiso y toda nuestra atención y el apoyo afectuoso de otras personas que hayan recorrido ya ese tramo del camino. Integrar la sombra no significa relegarla a la oscuridad del inconsciente y dedicar todo nuestro empeño a alcanzar la iluminación. Ni tampoco supone ensombrecer nuestra conciencia y rendirnos a los poderes de la oscuridad. Para reapropiarnos de nuestra propia sombra, debemos, por el contrario, aceptar todo lo que hemos reprimido y de ese modo ampliar y profundizar nuestra conciencia. Trabajar con la sombra nos obliga a adoptar otros puntos de vista, a responder a las demandas de la vida con nuestras cualidades menos desarrolladas, con nuestras facetas más instintivas y experimentar en carne propia lo que Jung denominaba la tensión de los opuestos, el bien y el mal, lo correcto y lo erróneo, la luz y la oscuridad. El trabajo con la sombra nos obliga a iluminar los rincones más oscuros de nuestra mente, allí donde escondemos nuestros secretos más vergonzosos y amordazamos nuestros impulsos más violentos. Trabajar con la sombra supone estar dispuestos a iniciar un diálogo interno que puede fomentar nuestra propia aceptación y despertar una compasión real por todos nuestros semejantes. Jung decía que trabajar con la sombra no es más que una actitud. Uno debe comenzar aceptando y tomando seriamente en cuenta la existencia de la sombra. Luego debe percatarse de sus cualidades y sus intenciones. Y por último, debe afrontar la inevitable y laboriosa tarea de negociar con ella. Hay ciertas situaciones como la traición de un ser querido, la mentira de un amigo íntimo, el desencanto de alguien a quien admirábamos o la agresión de un extraño, por ejemplo, que nos ayudan a dar el primer paso, es decir, a reconocer que la oscuridad subyace en el fondo del corazón de cada ser humano. Lo cierto es que en cualquiera de los casos, el descubrimiento de la sombra nos despoja de nuestra inocencia. Si pudiéramos utilizar estas situaciones como un espejo para ver en nuestro interior, nos quedaríamos mudos de asombro al descubrir el abismo que existe entre quiénes somos y quiénes creemos ser. En tal caso, no tendríamos más remedio que admitir la profunda verdad de que el amante y el adúltero, el santo y el pecador, conviven en el interior de cada uno de nosotros. El camino que conduce a la plenitud nos obliga a tomar conciencia de manera lenta pero implacable de que la llave se encuentra en la oscuridad y de que no tenemos, por tanto, más remedio que aceptar las cosas que más nos desagradan de nosotros mismos y de los demás. Solo después de haber dado el primer paso, aceptar la existencia de la sombra, podemos iniciar el segundo, descubrir sus cualidades. Observando atentamente nuestras reacciones ante los demás y reconociendo que lo que parece negativo no son los demás o nuestros enemigos, sino un impulso procedente de nuestro interior. De este modo podemos aprender a reapropiarnos de nuestras proyecciones y recuperar la energía y el poder. Asumir la responsabilidad de nuestra propia sombra nos ayuda a reconocer que la sombra no es un asunto que tenga lugar entre uno mismo y los demás, sino algo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Para poder asimilar la sombra, no basta con identificarla, sino que también debemos poner en marcha toda nuestra creatividad y pedir
que los demás nos ayuden a recuperar nuestros rasgos enajenados. Solo podremos llegar a convertirnos en portadores de la luz cuando seamos capaces de abrazar compasivamente el lado oscuro de la realidad. Cuando nos abrimos a los demás, a los extraños, a los débiles, a los pecadores, a los marginados, cuando simplemente los tenemos en cuenta, terminamos transmutándolos y al actuar así nos acercamos a la plenitud. Al igual que sucede con la proyección de emociones negativas, también es muy común en nuestra sociedad la proyección de cualidades negativas, ya que equiparamos erróneamente negativo con indeseable. Pero de ese modo, en lugar de aceptar e integrar nuestros rasgos negativos, no hacemos más que alienarlos y proyectarlos, viéndolos entonces en cualquiera menos en nosotros mismos. A pesar de todo, sin embargo, esas cualidades no desaparecen, sino que siguen perteneciéndonos. Como afirmaba elocuentemente Jung, la aceptación de uno mismo es la esencia del problema moral y el epítome de cualquier comprensión global de la vida. Dar de comer a los hambrientos, perdonar los agravios y amar a nuestros enemigos en nombre de Cristo son, sin duda, grandes virtudes. Lo que hago al último de mis hermanos se lo hago también a Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando descubro que el más insignificante de todos ellos, el más miserable de los mendigos, el más procaz de los pecadores, el verdadero enemigo, se hallan en mi interior y que soy yo mismo quien necesita de la limosna de mi propia amistad? ¿Que soy yo el enemigo que debe ser amado? Las consecuencias de esta situación tienen siempre una doble vertiente. En primer lugar, llegamos a creer que carecemos por completo de las cualidades que proyectamos, cualidades que por consiguiente permanecen fuera de nuestro alcance, y no podemos actuar sobre ellas, utilizarlas ni satisfacerlas en modo alguno, lo cual nos provoca una tensión y una frustración crónica. En segundo lugar, vemos esas cualidades en nuestro entorno asumiendo proporciones aterradoras, hasta el punto de que terminamos flagelándonos con nuestra propia energía. En el nivel egoico, la proyección es fácilmente identificable. Cuando una persona o una cosa nos informa, lo más probable es que no estemos proyectándolo. Si por el contrario nos afecta, es muy plausible que estemos siendo víctimas de nuestras propias proyecciones. Y esta es una diferencia fundamental. Lo que vemos en los demás es más o menos correcto si se limita a facilitarnos información. Pero si nos produce un fuerte impacto emocional, no hay la menor duda de que se trata de una proyección. De este modo, tanto si estamos excesivamente ligados emocionalmente a alguien o a algo, como si lo eludimos u odiamos, estamos abrazando o luchando respectivamente con la sombra, un signo inequívoco de que el dualismo, represión, proyección, cuaternaria, ha tenido lugar. Desmantelar una proyección implica descender por el espectro de conciencia, desde el nivel de la sombra hasta el nivel egoico. Y cuando nos reapropiamos de aquellos aspectos que anteriormente habíamos alienado, ampliamos nuestra área de identificación. Para ello, el primer paso, el paso preliminar, consiste siempre en comprender que lo que consideramos que el entorno nos hace de manera mecánica no es más que lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Nosotros somos los únicos responsables. Por consiguiente, si siento ansiedad, probablemente alegaré que soy una víctima indefensa de la tensión, que la gente o las situaciones son las causantes de mi ansiedad. El primer paso consiste en ser plenamente consciente de la ansiedad, establecer contacto con ella, temblar, estremecerme, tener dificultades para respirar, sentirla realmente, aceptarla y expresarla, comprender que yo soy
el único responsable, que estoy tenso, que al bloquear la excitación la experimento como angustia. Yo soy el único causante de mi propia ansiedad. La angustia no es un asunto que se desarrolle entre yo y el medio ambiente, sino que tiene lugar exclusivamente en mi interior. Este cambio de actitud supone que, en lugar de alienar mi excitación, en vez de desvincularme de ella y protestar por ser una víctima, he asumido la responsabilidad de lo que estoy haciendo conmigo mismo. Si el primer paso en el proceso de curación de las proyecciones de la sombra es el de asumir la responsabilidad de dichas proyecciones, el segundo consiste en invertir el sentido de la proyección y hacer amablemente a los demás lo que hasta entonces nos habíamos estado haciendo despiadadamente a nosotros mismos. Si lo hacemos así, la afirmación previa de que el mundo me rechaza se transforma en este momento rechazo todo el condenado mundo. Mis padres quieren que estudie, se convierte en quiero estudiar. Mi pobre madre me necesita, se convierte en necesito estar cerca de ella. Tengo miedo de quedarme solo, se traduce como maldita las ganas que tengo hoy de ver a nadie. Y la gente siempre me critica, pasa a ser no paro de criticar a todo el mundo. En todos los casos de proyección de la sombra, estamos distorsionando neuróticamente nuestra autoimagen para hacerla aceptable. De esta manera, todas aquellas facetas de nuestra autoimagen, de nuestro ego, que no coinciden con lo que superficialmente creemos que nos interesa, todos aquellos aspectos incompatibles con las bandas filosóficas, todos aquellos rasgos que hemos alienado en momentos de estrés, impas o doble vínculo, constituyen ahora aspectos enajenados de nuestro propio potencial. Como resultado de todo ello, nuestra identidad va reduciéndose progresivamente hasta llegar a ser tan solo una pequeña fracción de nuestro ego, la distorsionada y empobrecida persona, y al mismo tiempo nos condenamos eternamente a sentirnos acosados de continuo por nuestra propia sombra, a la que ahora negamos la menor atención consciente. No obstante, la sombra siempre tiene algo que decir y pugna por abrirse paso hacia la conciencia en forma de ansiedad, culpa, miedo y depresión. La sombra deviene síntoma y se aferra a nosotros como un vampiro a su presa. Hemos escindido la concordia discourse del psiquismo en numerosas polaridades, contrarios y opuestos, a los que nos referimos como dualismo cuaternario, y terminamos dividiendo al psiquismo en la persona y la sombra. En cada uno de estos casos nos identificamos solo con medio aspecto de la dualidad y desterramos al otro aspecto, a menudo rechazado, al tenebroso mundo de la sombra. De esta manera la sombra se convierte precisamente en lo opuesto de la persona que consciente y deliberadamente creemos ser. Así pues, si queremos, a modo de experimento personal, saber cómo ve el mundo nuestra sombra, no tenemos más que asumir exactamente lo opuesto de lo que conscientemente deseemos, queramos, sintamos, necesitemos, intentemos o creamos. De este modo podremos establecer contacto consciente con nuestros opuestos, expresarlos, representarlos y por último recuperarlos. Después de todo, la sombra siempre tiene algo que decir y o bien nos apropiamos de ella o ella se apropia de nosotros. O bien tratamos sensatamente de ser conscientes de nuestros opuestos o nos veremos obligados a tomar conciencia de ellos. Utilizar los opuestos, ser consciente y finalmente reapropiarnos de ellos no significa necesariamente actuar según sus dictados. Casi todo el mundo teme enfrentarse a sus opuestos por miedo a que le dominen, y sin embargo lo que ocurre es exactamente lo contrario.
Solo cuando la sombra permanece inconsciente, terminamos sometidos a sus dictados, aunque estos vayan en contra de nuestra voluntad. Para tomar cualquier decisión o elección válida, debemos ser plenamente conscientes de ambos aspectos, de ambos opuestos, porque si una de las dos alternativas permanece inconsciente, nuestra decisión será necesariamente inadecuada. Como lo demuestra claramente este ejemplo y el resto de los presentados en este capítulo, en cualquier área de la vida psíquica debemos afrontar nuestros opuestos y reapropiarnos de ellos, lo cual no significa necesariamente actuar según sus dictados, sino simplemente ser consciente de ellos. A medida que vamos afrontando nuestros propios opuestos, cada vez resulta más evidente que, dado que la sombra es una faceta realmente integrante del ego, todos los síntomas y molestias que ésta parece infligirnos son, en realidad, síntomas y molestias que nos estamos infligiendo a nosotros mismos, por más que protestemos conscientemente de lo contrario. Todo sucede como si de un modo deliberado nos estuviéramos pellizcando dolorosamente a nosotros mismos y pretendiéramos al mismo tiempo que no es así. En este nivel, cualquier síntoma, culpa, miedo, ansiedad, depresión, es la consecuencia directa de los pellizcos mentales que, de un modo u otro, nos estamos dando, lo cual significa, ineludiblemente, que deseamos que el doloroso síntoma en cuestión, cualquiera sea este, desaparezca y permanezca al mismo tiempo. Así pues, el primer opuesto al que podemos intentar enfrentarnos es el deseo oculto de mantener los síntomas, el deseo inconsciente de pellizcarnos a nosotros mismos. Señalemos que cuanto más ridículo le parezca esto a un determinado individuo, menos en contacto se hallará éste con su propia sombra, con esa parte de sí mismo que es la responsable de los pellizcos. Por consiguiente, no tiene el menor sentido preguntarnos cómo puedo desembarazarme de esos síntomas, porque eso supondría que no soy yo quien lo está haciendo. Lo mismo ocurre si me pregunto, ¿cómo puedo dejar de pellizcarme? Mientras sigamos preocupados por dejar de pellizcarnos, mientras persistamos en intentar dejar de hacerlo, es obvio que no nos habremos dado cuenta de que somos nosotros mismos quienes nos estamos pellizcando. De ese modo no hacemos sino mantener o incluso aumentar el dolor. Si realmente nos diéramos cuenta de que nos estamos pellizcando a nosotros mismos, no nos preguntaríamos cómo dejar de hacerlo, sino que simplemente dejaríamos de hacerlo de inmediato. En otras palabras, la razón por la que el síntoma no desaparece es precisamente el hecho de que estamos tratando de hacerlo desaparecer. Cuanto más luchamos contra un síntoma, más empeora este. El cambio deliberado nunca funciona porque excluye a la sombra. No se trata de desembarazarnos de ningún síntoma, sino más bien de intentar exagerarlo, deliberada y conscientemente, de tratar de experimentarlo plenamente. Si estamos deprimidos, procuremos deprimirnos todavía más. Si estamos tensos, aumentemos la tensión. Si nos sentimos culpables, exageremos el sentimiento de culpa. Hagámoslo literalmente así. Si intentamos hacer esto, reconoceremos a la sombra y por primera vez nos solidarizaremos con ella. Y por consiguiente pasaremos a hacer conscientemente lo que hasta entonces solo habíamos hecho de un modo inconsciente. Cuando de un modo activo y deliberado ponemos todo nuestro empeño en intentar reproducir nuestros síntomas, estaremos reunificando realmente nuestra persona y nuestra sombra. Entonces tomaremos contacto con nuestros opuestos y nos pondremos de su parte. Y en resumen, redescubriremos nuestra sombra. Si exageramos de modo deliberado y consciente cualquier síntoma presente hasta llegar a darnos cuenta de que eso es lo que siempre hemos hecho, estaremos por primera vez en situación de dejar de hacerlo.
Si somos libres para provocarnos más culpabilidad, entonces nos percataremos espontáneamente de que también podemos hacer algo por sentirnos menos culpables. Si somos libres para deprimirnos, también lo somos para no hacerlo. Admitir la ansiedad es dejar de sentirse ansioso, y el modo más fácil de distensar a una persona es invitarla a que se tense todo lo que pueda. En todos los casos, la adhesión consciente a un determinado síntoma nos libera de él. La desaparición de los síntomas es algo que no debe preocuparnos, ya que los síntomas desaparecerán sin que nos preocupemos por él. Si intentamos exagerar los opuestos solo para desembarazarnos de un síntoma, estaremos condenados al fracaso. En otras palabras, no se trata de intentar exagerar un síntoma sin entusiasmo y verificar ansiosamente si ya ha desaparecido. Si usted se escucha a sí mismo diciendo, bien, he intentado que el síntoma empeorase pero todavía no ha desaparecido, es que no ha llegado siquiera a conectar con la sombra y se ha limitado a pronunciar una especie de conjuro, intentando aplacar a los dioses y a los demonios. Nuestra propuesta, por el contrario, consiste en transformarnos deliberada y completamente en esos demonios hasta tal punto que toda nuestra atención consciente esté ocupada en producir y mantener nuestros propios síntomas. Pero cuando tomo contacto con mis síntomas e intento identificarme deliberadamente con ellos, debo recordar que si esos síntomas tienen un núcleo emocional, se trata de una forma visible de la sombra que no solo contiene la cualidad opuesta, sino también el sentido contrario. Si, por ejemplo, me siento profundamente afectado y ofendido a causa de lo que cierto individuo me ha dicho, lo primero que debo hacer es darme cuenta de que yo soy el artífice de lo que me está ocurriendo, de que literalmente estoy torturándome a mí mismo. Solo después de asumir la responsabilidad de mis propias emociones, estaré en condiciones de invertir el sentido de la proyección y de ver que, aunque conscientemente abrigue buenas intenciones hacia esa persona, el sentimiento de sentirme dañado oculta precisamente mi deseo de dañarle. Así pues, me siento herido por tal persona, debe traducirse como tengo ganas de dañarla. Esto no significa que tenga que golpearle, aunque desde luego también pueda descargar ese impulso aporreando una almohada, sino que para integrarla basta con ser consciente de mi cólera. Mi síntoma, el dolor, no solo refleja la cualidad opuesta, sino también el sentido opuesto. Por consiguiente, tendré que asumir la responsabilidad tanto de mi cólera, que es la cualidad opuesta de mi afecto consciente hacia el individuo en cuestión, como del hecho de que la cólera parte de mí y se dirige hacia él, que es precisamente el sentido opuesto al que soy consciente. Así pues, en el caso de la proyección de una emoción, primero debemos darnos cuenta de que lo que nosotros pensamos que el exterior nos está haciendo es, en realidad, lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos, que literalmente nos estamos atormentando a nosotros mismos. Y a continuación deberemos comprender que ese es nuestro deseo solapado de atormentar a los demás. Nuestro deseo de atormentar a otros puede ser, según los casos, el deseo de amarlos, de odiarlos, de tocarlos, de ponerles nerviosos, de poseerlos, de mirarlos, de matarlos, de abrazarlos, de estrujarlos, de atraer su atención, de rechazarlos, de dar, de someterlos, de jugar con ellos, de dominarlos, de engañarlos, de ensalzarlos, etc. El segundo paso, la inversión, es esencial. Si la emoción no se descarga completamente en la dirección correcta, no tardaremos en volver rápidamente al antiguo hábito de dirigirla contra nosotros mismos. Cada vez que establezcamos contacto con una emoción, como por ejemplo el odio, cada vez que comencemos a dirigir el odio hacia nosotros mismos,
invirtamos su sentido. Dirijámoslo hacia el exterior. La alternativa es pellizcar o ser pellizcado, mirar o ser mirado, rechazar o ser rechazado. Eliminar una proyección es algo más simple cuando se trata de cualidades, rasgos o ideas proyectadas porque éstas no tienen un sentido, por lo menos un sentido tan pronunciado como sucede con las emociones. Los rasgos positivos o negativos, tales como la sabiduría, el valor, la malicia, la avaricia, etc., parecen ser relativamente mucho más estáticos. En este caso solo deberemos preocuparnos de la cualidad, no de la dirección. Obviamente, cuando estas cualidades se proyectan, podemos reaccionar ante ellas de un modo emocionalmente violento, y entonces podemos incluso proyectar esas emociones reactivas y reaccionar ante ellas entrando en una especie de espiral vertiginosa de proyecciones. Además, también puede suceder que solo se proyecten aquellas cualidades o ideas que estén cargadas emocionalmente, sea como fuere. Si consideramos a las cualidades proyectadas en sí mismas, podemos reintegrar gran parte de ellas. Los rasgos proyectados, al igual que las emociones proyectadas, son también cualidades que vemos en los demás y que no solo nos informan, sino que también nos afectan profundamente. Normalmente se trata de cualidades que creemos que poseen los demás, precisamente aquellas cualidades que más aborrecemos, las cualidades que más violentamente condenamos. Poco importa que vituperemos contra los aspectos más tenebrosos de nuestro corazón, con la esperanza de exorcizarlos. A veces las cualidades proyectadas son algunas de nuestras propias virtudes, y entonces solemos colgarnos de aquellas personas a las que se las atribuimos, y nos convertimos en una especie de guardaespaldas que intenta monopolizar febrilmente a la persona elegida. En este caso, nuestra inquietud procede, por supuesto, del intenso deseo de mantenernos próximos a ciertos aspectos de nosotros mismos. Las cualidades proyectadas, como las emociones proyectadas, siempre son las opuestas de aquellas que conscientemente creemos poseer. Pero a diferencia de ellas, los rasgos no tienen un sentido y su integración es más sencilla. En el primer paso, exagerar nuestros opuestos, tendremos que darnos cuenta de que lo que amamos o aborrecemos de los demás no son más que cualidades de nuestra propia sombra. No se trata de algo que ocurra en nuestra relación con los demás, sino en la relación que sostenemos con nosotros mismos. Al exagerar nuestros opuestos, entramos en contacto con la sombra. Y cuando comprendamos que somos nosotros mismos quienes nos estamos pellizcando, dejaremos inmediatamente de hacerlo. Los rasgos proyectados carecen de sentido, y por ello su integración no requiere el segundo paso de la inversión. De este modo, exagerando nuestros opuestos y concediendo un espacio a la sombra, terminaremos ampliando nuestra identidad y asumiendo también nuestra responsabilidad por todos los aspectos de nuestro psiquismo, no solo de nuestra empobrecida persona. De este modo rellenamos y salvamos el abismo existente entre la persona y la sombra. ¿Qué pasos hay que seguir en la práctica para recuperar una proyección? Es decir, para llegar a asimilar nuestra sombra. Hay muchas formas de asimilar la sombra, recuperar nuestras proyecciones y disminuir el tamaño del saco que todos llevamos con nosotros. Todos conocemos cientos de ellas. Aquí solo mencionaré que el uso de un lenguaje escrupuloso, de un lenguaje apropiado, que tenga un fundamento físico, parece ser uno de los métodos más fructíferos para recuperar la sustancia de nuestra sombra, una sustancia que hemos exteriorizado mucho más allá de nuestro psiquismo y que hemos terminado diseminando por todo el mundo. El lenguaje constituye una especie de red y si lo utilizamos adecuadamente
podremos atrapar con él las proyecciones que hemos ido esparciendo por todas partes. Debemos utilizar activamente esas redes. Si queremos recuperar a nuestra bruja, deberemos escribir sobre ella. Si queremos recuperar a nuestro guía espiritual, no bastará con que nos sometamos pasivamente a la guía de otra persona, sino que deberemos escribir activamente sobre él. Como ilustran perfectamente Isaac Bashevis Singer y Shakespeare, el lenguaje contiene la sustancia de la sombra de todos nuestros ancestros. Si en un determinado momento el lenguaje no resulta adecuado, quizás puedan serlo, por ejemplo, la pintura o la escultura. Cuando pintamos a la bruja conscientemente, pronto descubriremos la morada en la que habita. Así, el quinto estadio implica actividad, imaginación, cazar, pedir. Reclama siempre lo que quieras. La mayoría de los padres enseñan a sus hijos a reprimir los sentimientos. Veamos algunos ejemplos. Cuando un niño tropieza y se queja, su padre suele reprenderle ásperamente con el argumento de que los hombres no lloran. Cuando una niña odia a su hermano o siente rechazo por algún pariente mayor, su madre suele decirle: odiar es algo terrible. En realidad, tú no sientes odio. Cuando un niño entra corriendo en casa, pletórico de entusiasmo y alegría, suele encontrarse con un padre enojado que la recrimina con actitud. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué haces tanto ruido? Los padres, emocionalmente distantes e inhibidos, suelen criar hijos igualmente distantes e inhibidos. Y ello no solo a consecuencia de sus manifestaciones verbales abiertas, sino también mediante el ejemplo tácito que les ofrecen, ya que con su propia conducta están enseñando a su hijo lo que es correcto, apropiado, socialmente aceptable, etc. De este modo, un niño puede verse abocado a concluir que sus sentimientos son potencialmente peligrosos, que en ocasiones es aconsejable negarlos, y en fin, que de un modo u otro debe controlarlos. Pero para controlar sus sentimientos, el niño debe enajenarlos, es decir, dejar de experimentarlos. Las emociones son experiencias psicosomáticas, experiencias que se manifiestan simultáneamente a nivel mental y a nivel físico, y por tanto el intento de controlar las emociones también debe tener lugar a esos dos niveles. En consecuencia, en el nivel psicológico, el niño deja de reconocer, es decir, deja de ser consciente de los sentimientos indeseables, separando su conciencia de ellos, mientras que en el nivel físico, por su parte, debe tensar muscularmente su cuerpo para anestesiarlo parcialmente e insensibilizarse con respecto a sus propios estados internos, como ocurre por ejemplo en el caso de los niños que tensan los músculos de su rostro y de su pecho para contener su respiración y tratar de ignorar y reprimir de ese modo el daño que sienten. Es innecesario decir que este proceso no parte de una decisión consciente y calculada, sino que se origina en una determinación subconsciente. Ello no impide, sin embargo, que de ese modo el niño inicie el proceso de enajenación, mediante el cual aprende a negar sus sentimientos, invalidar sus juicios y valoraciones, rechazar su propia experiencia y despojarse de determinados aspectos de su personalidad. Debemos señalar, no obstante, que no nos estamos refiriendo aquí al aprendizaje de la regulación racional de nuestro comportamiento, que constituye un tema completamente diferente, sino tan solo a la censura y negación de la experiencia interna. Los primeros años de la vida de la mayoría de los niños encierran muchas experiencias terribles y dolorosas. Quizás sus padres nunca atiendan a su necesidad de ser tocado, abrazado y acariciado. Tal vez le griten constantemente o bien se griten entre sí. Quizás utilicen deliberadamente el miedo y la culpabilidad
como una forma de control. Es posible que oscilen entre la sobreprotección y negligencia. Quizás le mientan o se burlen de él. Puede que se muestren negligentes o indiferentes. Quizás le critiquen y le reprendan de continuo. Tal vez le desconcierten con normas confusas y contradictorias. Es posible que le abrumen con expectativas y exigencias que no tienen en cuenta sus aptitudes, necesidades e intereses. Quizás, en fin, le sometan a malos tratos físicos o descalifiquen todos sus esfuerzos por expresar su espontaneidad y su asertividad. El niño carece del adecuado conocimiento intelectual necesario para reconocer sus necesidades o comprender la conducta de sus padres. Pero lo cierto es que en ocasiones el miedo y el sufrimiento pueden desbordarle e incapacitarle. En consecuencia, cuando el contacto con sus emociones deviene intolerable, si el niño quiere sobrevivir, se ve abocado inexorablemente a protegerse, desconectándose de sus emociones. Para ello debe negar sus sentimientos y congelar en su cuerpo, mediante la tensión muscular y fisiológica, todo el miedo y el sufrimiento que no puede experimentar, expresar y descargar. De ese modo, sin embargo, se inicia una pauta de conducta que tenderá a repetirse cada vez que se sienta amenazado por algún sentimiento que no desee experimentar. La represión de las emociones se rige por el mismo principio que la anestesia quirúrgica, el bloqueo de la sensibilidad, un bloqueo que no solo anula la capacidad de sentir dolor, sino que también elimina la capacidad de experimentar placer. Sin embargo, la represión emocional es una cuestión de grado y que por tanto es más profunda y completa en unos individuos que en otros. En cualquier caso, es que la represión reduce tanto nuestra capacidad de experimentar placer como nuestra capacidad de experimentar dolor. Todos los seres humanos arrastran el peso de una enorme cantidad de sufrimiento inconsciente sin descargar, un sufrimiento que no se origina solamente en el presente, sino que se remonta a los primeros años de nuestra vida. Cuando una persona reprime los recuerdos, las valoraciones, los sentimientos, las frustraciones, los anhelos y las necesidades de su infancia, se está cerrando al mismo tiempo el acceso a datos cruciales. En esas condiciones, cuando intenta pensar sobre su vida y sus problemas, se ve obligado a debatirse en la oscuridad porque ha perdido ciertos ítems claves. Por otra parte, la necesidad de proyectar su represión, de mantener sus defensas, contribuye también a mantener su mente a salvo de las irrupciones peligrosas de pensamientos que pudieran fomentar o reactivar el temido material sumergido. En esta situación es inevitable la presencia de mecanismos de defensa, tales como la distorsión y la racionalización. Las personas tímidas suelen sentirse separadas de muchos sentimientos esenciales y están avergonzadas de necesitar ayuda, de sentir rabia, tristeza, miedo o alegría, de sentir que su conducta es asertiva, de sentirse excitados sexualmente, etc. Jung denominaba sombra a todos los fragmentos enajenados de nosotros mismos, que debemos integrar para poder volver a ser completos. Robert Firestone denominaba voz interna a esa especie de diálogo interno que sostenemos con nosotros mismos. Para Eric Berne se trata de una especie de cassettes que recogen unas 25.000 horas de grabaciones familiares. Según Fritz Perls y la Gestalt, son voces familiares introyectadas. Aaron, por su parte, las denomina pensamientos automáticos. Pero sea cual fuere el nombre que les adjudiquemos, lo cierto es que todos nosotros mantenemos este tipo de diálogo interno que, en el caso de los tímidos, suele ser francamente autocrítico.
La voz interna de las personas tímidas suelen afirmar que son despreciables, indignos y malvados, contribuyendo de este modo a alimentar la imagen de que son niños malos. La voz puede ser experimentada como si fuera un pensamiento consciente, pero en la mayoría de los casos, sin embargo, se trata de un pensamiento parcial o totalmente inconsciente. Es por ello que la mayoría de nosotros solo somos conscientes de la voz en aquellas situaciones tensas en las que nos sentimos avergonzados. Después de cometer un error, por ejemplo, uno puede decirse: «¡Qué tonto eres!», otra vez igual, «No aprenderás nunca», etc. Resulta extraordinariamente difícil desembarazarnos de la voz interna debido a la ruptura original del vínculo interpersonal y el establecimiento de esa mediación imaginaria. Cuando éramos niños nos sentimos abandonados, reprimidos, ofendidos, confundidos, y cuanto más severo fue ese abandono, mayor fue la necesidad de crear una conexión ilusoria con nuestros padres. Esta conexión es lo que Robert Firestone denomina el vínculo imaginario. Pero para poder llegar a establecer este vínculo imaginario, cuyo único propósito es la supervivencia, el niño que depende irremediablemente de sus padres no puede culparlos porque en tal caso no podría sobrevivir y por consiguiente se ve forzado a idealizarlos y a autoinculparse a volverse malo. De este modo, el vínculo imaginario que hace buenos a los padres y malo al hijo cumple la misma función que los espejismos del desierto y proporciona al niño la ilusión de que en esta vida puede hallar alimento y sustento. Y no solo esto, sino que con el correr de los años, cuando el niño crezca y deje a sus padres, la voz interna seguirá manteniendo ese vínculo imaginario que una vez fue externo. De este modo, la voz exasperada, represora y punitiva de sus padres termina por internalizarse. Por este motivo, el proceso de afrontar y transformar la voz interna crea una enorme ansiedad. No es posible una transformación terapéutica profunda que no vaya acompañada de esta ansiedad. La voz está configurada principalmente por las herméticas defensas de la mentalidad pacata de nuestros primeros sensores. Para Firestone, la voz es el resultado del deseo profundamente reprimido de los padres de destruir la espontaneidad y vitalidad de sus hijos cuando esos sentimientos amenazan sus propios mecanismos de defensa. El proceso de formular y verbalizar los pensamientos negativos ayuda a paliar el efecto destructivo de la voz en la conducta de los padres. En la terapia con la voz, los pacientes aprenden a externalizar sus pensamientos internos más críticos y, al actuar así, sacan a la luz el acoso constante al que someten a su propia personalidad y desarrollan a la postre recursos para transformar su actitud negativa en una perspectiva más objetiva y menos prejuiciosa. A medida que se externaliza la voz, a través de la verbalización se liberan intensos sentimientos que desembocan en una poderosa catarsis emocional, acompañada de la correspondiente comprensión. Vamos a utilizar una técnica para analizar los factores que originan el surgimiento de la voz obsesivamente crítica. Para ello debemos empezar a prestar atención a nuestras reacciones desmedidas. Todas las noches, antes de acostarnos, debemos rememorar los acontecimientos del día. Preguntarnos, ¿cuándo nos alteramos? ¿Qué nos hizo reaccionar desmesuradamente? ¿En qué contexto? ¿Con quién? ¿Cómo compararías lo que ella te dijo con lo que tú te dices a ti mismo? Escucha atentamente tu diálogo interno. Toma buena nota de él
y luego repítelo en voz alta con espontaneidad. Una vez que empieces a leer en voz alta, puedes sorprenderte de la reacción automática que se desencadena. Expresa espontáneamente todo lo que aparezca en tu mente. Dilo en segunda persona. Déjate llevar por el alto voltaje emocional que despierta la voz. Una vez que hayas expresado en voz alta ese diálogo interno, puedes empezar a responder. Contesta tanto al contenido como al tono de la voz. Actúa sin oponerte ni convertirte en cómplice de la voz. Localización del crítico interno. En todas las personas tímidas tiene lugar un diálogo interno autocrítico. Se trata de un juego que ha sido llamado el juego de la autotortura y suele ser algo tan habitual que casi siempre es inconsciente. Siéntate confortablemente y cierra los ojos. Imagina que estás sentado frente a una representación visual de ti mismo. ¿Cómo es esa imagen? ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo va vestida? ¿Qué expresión tiene su rostro? Critica ahora en silencio a esa imagen como si estuvieras hablando con otra persona. Hazlo en voz alta. Comienza cada frase con las palabras tú debes, tú no debes. Toma nota de lo que observes y anota a continuación todas tus críticas. Imagina ahora que asumes el lugar de la imagen. Conviértete en esa imagen y responde silenciosamente. ¿Qué tienes que responder a estas críticas? ¿En qué tono se expresa tu voz? ¿Cómo te sientes cuando contestas? Invierte los papeles otra vez y adopta nuevamente el del crítico. Sé consciente de lo que dices, de cómo lo dices, de tus palabras, de tu tono de voz. Detente, de vez en cuando, para tomar nota de lo que dices. Date cuenta de todos los detalles que ocurren en tu interior a medida que lo haces. Advierte cómo te hace sentir físicamente cada papel. ¿Reconoces a alguien en la voz que te critica y te dice «no deberías»? ¿De qué más cosas eres consciente en esta interacción? Continúa este diálogo silente durante varios minutos más. ¿Observas algún otro cambio a medida que el diálogo prosigue? Ahora, siéntate tranquilamente y revisa lo ocurrido. Es muy posible que experimentes alguna contradicción entre una parte autoritaria, poderosa, crítica de ti mismo, y otra más débil que se mantiene a la defensiva. Trata de evadirse e inventa excusas para justificarse. Parece como si te hubieras dividido en un padre protector que continuamente trata de mantener el control para hacerte mejor, y un niño desválido que pretende escapar de todo intento de ser cambiado. Quizás puedas reconocer en la voz que te critica a tus padres o a alguien que te exige como tu mujer, tu jefe o alguna otra figura autoritaria que trate de controlarte. Esta voz crítica puede reactivarse en cualquier situación vulnerable. Una vez activada se pone en funcionamiento una espiral de vergüenza que funciona autónomamente. La externalización de este diálogo interno es imprescindible porque ese es uno de los principales motivos que te mantienen dividido y te impiden aceptarte a ti mismo. Así pues, el ejercicio ayuda a hacer consciente este diálogo interno, el primer paso en la externalización de la voz. El segundo paso consiste en tomar cada uno de los mensajes críticos y traducirlo a una conducta específica concreta, ya que cualquier afirmación crítica es una generalización y como tal es falsa. Así pues, en lugar de repetirte que eres un egoísta, di que no puedes hacer favores. En lugar de insistir en que eres idiota, piensa que no sabes álgebra. Hay ocasiones en las que uno debe seguir su propio camino y existen áreas en la vida sobre las cuales todos estamos confundidos. De este modo, al referir estas generalizaciones, juicios, condiciones o méritos a conductas específicas, concretas,
puedes contemplar una imagen real de ti mismo y aceptarte de una manera más equilibrada e integrada. El tercer paso consiste en tomar estas generalizaciones y formular afirmaciones positivas que las contradigan. Así, en lugar de decir, por ejemplo, yo soy un egoísta, repítete, no soy un egoísta. Es importante verbalizar esto y que te escuches diciéndolo. También te recomiendo que te dirijas a otra persona, quizás alguien perteneciente a tu grupo de apoyo, tu mejor amigo, tu esposo o esposa, y verbaliza ante ella tu afirmación, pero asegúrate de que esa persona no esté condicionada por la vergüenza. Lo que ocurre con los contenidos inconscientes es que nos degradan y nos resultan particularmente antipáticos, ya que si permitimos que estos sentimientos nos afecten, malgastaremos nuestro viaje a lo largo de la vida. Si por el contrario podemos aceptarlos tal como son y somos amables con ellos, descubriremos no obstante que no son tan malos como parecen y evitaremos su hostilidad. La primera figura que emerge de nuestro inconsciente es la sombra personal. La sombra, aquello que hemos rechazado de nosotros mismos, suele resultar tan desagradable que si somos hostiles a nuestro inconsciente, este será cada vez más insoportable, pero si lo tratamos con amabilidad, comprendiendo que está bien tal como es, cambiará notablemente. Casi todas las dificultades de nuestra vida provienen del hecho de tener una conciencia demasiado estrecha como para comprenderlas, y nada contribuye más a comprender estas dificultades que aprender a conectar con ellas mediante la imaginación activa. La imaginación activa nos ayuda a armonizarnos con el Tao y de ese modo fomentar el desarrollo correcto de las cosas. Todos nosotros hemos experimentado el hecho de que nuestras intenciones conscientes se ven interferidas de continuo por motivaciones desconocidas o relativamente desconocidas procedentes del inconsciente. Quizás la definición más simple de la imaginación activa consiste en decir que nos brinda la posibilidad de entablar negociaciones y a su debido momento llegar a un acuerdo con las fuerzas y figuras del inconsciente. En este sentido, la imaginación activa difiere del sueño porque, en este último caso, no tenemos el menor control sobre nuestra conducta. En la mayoría de los casos basta con analizar nuestros sueños para restablecer el equilibrio entre la conciencia y el inconsciente, pero existen algunos casos, no obstante, en las que eso no es suficiente. Técnicas que suelen utilizarse en la imaginación activa. La primera condición consiste en estar a solas y sin posible perturbación. Entonces, debemos sentarnos y concentrarnos en cualquier imagen o sonido procedente del inconsciente. Cuando esto ocurre y tal cosa no suele ser sencilla, debemos evitar que regrese de nuevo al inconsciente, dibujando, pintando o escribiendo lo que hayamos visto u oído. Hay personas que tienen dificultades para conectar directamente con el inconsciente. Para ellas quizás resulte más apropiado escribir una historia sobre otras personas, una historia que en definitiva revela invariablemente facetas totalmente inconscientes del psiquismo del narrador. En cualquiera de los casos, el objetivo consiste en llegar a establecer contacto con el inconsciente, lo cual supone una oportunidad para que éste se exprese. Para ello casi siempre resulta necesario superar un mayor o menor nivel de dificultad consciente y permitir que las fantasías, que de un modo u otro siempre pueblan el inconsciente, emerjan en la conciencia. La primera regla de la imaginación activa consiste pues en aprender, por así decirlo, a ver o escuchar el sueño mientras estamos despiertos. Otra forma de tratar con el inconsciente mediante la imaginación activa
es la conversación con contenidos personificados del inconsciente. Obviamente, resulta muy importante saber a quién estamos hablando y no considerar cualquier cosa que escuchemos como la voz del Espíritu Santo. Con la visualización, esto resulta relativamente sencillo, pero también resulta posible sin ella, porque podemos aprender a identificar las voces o la forma de hablar como para no cometer ese tipo de errores. Además, esas figuras son muy paradójicas, las hay positivas y las hay negativas y con frecuencia se interrumpen mutuamente. En tal caso también podemos juzgarlas por el contenido de sus mensajes. Al trabajar con la imaginación activa debemos recordar una regla muy importante. En cada ocasión en que entremos en nosotros mismos, debemos prestar una atención plena y consciente a lo que decimos o hacemos, tanta o incluso más todavía de la que prestaríamos a cualquier situación externa importante. De este modo impediremos que se convierta en una fantasía pasiva, pero una vez hayamos dicho o hecho todo lo que queramos, debemos también ser capaces de mantener nuestra mente en blanco para poder escuchar o ver lo que el inconsciente quiera hacer o decirnos. La técnica visual o auditiva consiste fundamentalmente en dejar que las cosas sucedan. Pero no debemos permitir, sin embargo, que las imágenes cambien caleidoscópicamente. La técnica consiste en mantener nuestra atención sobre la primera imagen y no permitir que el pájaro desaparezca hasta que nos hayamos explicado por qué apareció, qué mensaje nos trae del inconsciente o qué es lo que quiere saber de nosotros. Resulta evidente la necesidad de entrar en la escena o de participar en la conversación. Si no lo hacemos así, aunque hayamos aprendido a dejar que las cosas sucedan, la fantasía podrá transformarse del modo que describimos o incluso en el caso de mantener la primera imagen, permanecer pasivos ante ella como lo hacemos en el cine o al escuchar la radio. Ser capaz de permitir que las cosas sucedan es muy necesario, pero resulta perjudicial si nos mantenemos en ello durante mucho tiempo. El único objetivo de la imaginación activa consiste en llegar a un acuerdo con el inconsciente y para ello debemos dejar que el inconsciente salga a la luz, lo cual nos obligará, necesariamente, a mantener un punto de vista suficientemente consolidado. Dibujando a la sombra. Las imágenes que se ven mediante las técnicas junguianas de imaginación activa pueden servirnos para acceder a aquellos aspectos de nosotros mismos que permanecen alejados de nuestra conciencia vigílica. Estas imágenes representan a personajes imaginarios, a facetas oníricas o a personas de nuestra vida cotidiana que simbolizan aquellas partes de nosotros mismos que nos resultan más inquietantes y menos atractivas. Con mucha frecuencia suele tratarse de aspectos completamente opuestos a la imagen que tenemos de nosotros mismos. No se trata de facetas exclusivamente negativas, sino que representan aquellas cualidades que nos hemos visto obligados a reprimir. El dibujo facilita la toma de conciencia de nuestros aspectos más enajenados, al permitirnos verlos en el marco seguro y objetivo de un pedazo de papel. Cuando podamos reconocer estas cualidades oscuras, también podremos integrar otras facetas más positivas, tales como el poder, la sexualidad, la asertividad y la ternura, por ejemplo. Y de ese modo expandir nuestra identidad. Vamos a llevar a cabo una visualización. Cerremos los ojos, prestemos atención a la respiración y digámonos: estoy en un hermoso jardín, un paraje que ya conozco anteriormente, o en un lugar completamente desconocido. Camino
y mientras tanto siento la textura del camino de piedra bajo mis pies. Advierto el fascinante color de las flores y las plantas, la claridad azul del cielo, la suavidad de las nubes blancas y la brisa del aire en mi rostro. ¿Hace frío o hace calor? Siento que estoy en un lugar sagrado, un lugar seguro o poderoso. Estoy lleno de una radiante luz. Soy un ser humano pleno. De repente veo a la única persona que no desearía ver. Esa persona me saca de mis casillas y me molesta terriblemente, sin que sepa siquiera por qué. En muchos sentidos se trata de alguien completamente opuesto a mí. ¿Se trata de alguien a quien conozco o es acaso una mezcla de diferentes personajes? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué colores y estados de ánimo rodean su presencia? Siento enfado, temor, pavor, odio, respeto, amor o fastidio. ¿Qué es lo que tanto me desagrada? ¿Cuál es el sonido de su voz? ¿Qué es lo que dice? ¿Es exigente, egoísta, cruel, tímido, provocativo o arrogante? Siente plenamente esta figura oscura. Deja que tus sentimientos penetren profundamente en todas las células de tu cuerpo, hasta que su ser te resulte evidente. Entonces, con los ojos cerrados, comienza a bosquejar tus sensaciones. Hazlo con los ojos cerrados. Todo lo que sientes acerca de las sensaciones que te transmite esa persona. Luego, abre lentamente los ojos y sigue dibujando durante unos 15 minutos más. Sé espontáneo y permite que las imágenes vayan surgiendo ante tu visión interna sin criticarlas. Trata de permanecer en contacto con la sensación, sin prestar atención a los aspectos formales, sin juzgar la calidad del dibujo, sino guiándote exclusivamente por la expresión emocional. No importa que el dibujo sea abstracto o representativo, no importa que comprendas o no el significado de la imagen. Lo único que importa es que la imagen se adecúe a tu sensación. El simple hecho de dibujar es curativo, porque careces de una imagen consciente de tu sombra para trabajar con ella. Si aparece una imagen espantosa, tal como la víctima de un abuso o un tirano enojado, por ejemplo, sigue dibujando. El dolor puede incentivar nuestra energía creativa y ofrecernos una gran oportunidad de renovación. A partir de este dibujo original, puedes desarrollar también una serie de imágenes de la sombra. La imagen y los colores pueden cambiar y asumir muchas formas, reflejando de este modo el proceso curativo. Otros ejercicios para trabajar con la sombra son: hacer un dibujo que integre la sombra con el resto de tu persona. Dialoga por escrito con tu sombra tratando de descubrir cuáles son sus necesidades. Dibújate a ti mismo desde el punto de vista de la sombra. De este modo es posible que también llegues a descubrir que el hecho de dibujar la sombra puede convertirse en una fecunda experiencia creativa. Escribiendo sobre el otro. La sombra, ese elusivo fantasma del que no podemos escapar y con el que resulta difícil establecer contacto, es nuestra propia imagen oscura. Por consiguiente, para conectar con la sombra debemos estar dispuestos a entrar en su morada
la oscuridad, a convivir con lo desconocido y a sentir que somos la misma oscuridad. Dirigirnos hacia la sombra nos enfrenta al miedo a ser devorados por ella, pero de no hacerlo así, corremos el riesgo de que termine abatiéndose violenta y furtivamente sobre nosotros. Pero, ¿cómo conectar con la sombra? Para ello debemos reconocer que hay ciertas facetas que normalmente consideramos extrañas y ajenas, aspectos que solemos aborrecer, desdeñar o rechazar en nosotros mismos, y aceptar que por más abominables que puedan parecernos, forman parte de nosotros mismos. El hecho de que existan partes de nuestro yo que son extraños y al mismo tiempo próximos a nosotros mismos es uno de los principales misterios del psiquismo. Su reconocimiento y aceptación, sin embargo, constituye una especie de declaración de paz que anima a la sombra a emerger. Todos somos conscientes de que la sombra se extiende a medida que cae el día y de que la noche es su morada. En el acto de escribir existe también una situación parecida a esta, el momento en el que la luz meridiana de la razón se atenúa. En esas circunstancias, al desaparecer la luz que podría aniquilarla y de la cual por consiguiente escapa, es muy probable que la sombra responda a nuestra invocación y termine por hacer acto de presencia. Aquí te dejo unas preguntas y ejercicios imaginarios que pretenden evidenciar la sombra a través de la escritura y el desarrollo de personajes e historias. Las primeras preguntas aspiran a definir el territorio en el que reside la sombra, un territorio en el que reconocemos que la sombra es un continuo de nosotros mismos, en el que nos convertimos cuando vamos al otro lado. La sombra, por así decirlo, es nuestro rostro oscuro. Primera pregunta. ¿Cuáles son las cualidades o los atributos de aquellas personas a quienes encuentras más distintas a ti mismo? Segunda. Recuerda una época en la que hayas sentido odio. ¿Esa persona a quien aborrecías también te odiaba a ti? Tercera, ¿cuáles son tus prejuicios más incorregibles? Cuarta, ¿con qué grupo de personas te sientes menos afín? Quinta, ¿quiénes son las personas que no quisieras imaginarte ser porque te repugnan, te ofenden, te aterran, te encolerizan o consideras indignas de ti o grotescas? 6. ¿En qué circunstancias te sentirías tan humillado como para no seguir viviendo? 7. ¿Cuál es el miedo que te resulta más intolerable? Cuando analices tus respuestas, observarás que algunas de tus aversiones están basadas en principios morales o éticos, mientras que otras, en cambio, están cargadas de desprecio, repugnancia y náusea. Estas últimas están asentadas en el reino de la sombra. Con esas cualidades podrás crear un personaje, alguien con un nombre, una personalidad y una historia. Establece un diálogo íntimo y sincero con ese personaje hasta que lo sepas todo sobre él o ella. Dónde vive, cómo es su casa, qué desayuna, qué piensa, qué teme, qué desea, qué sueña, por ejemplo. Trata de ser lo más sincero y abierto que la sombra te permita. Hay otro camino para descubrir a este personaje interno. Imagina que tu vida está amenazada y que para escapar del peligro debes crear otra identidad, una apariencia falsa. Esta fachada debe ser perfecta, una identidad tan parecida a ti mismo y sin embargo tan diferente, que te permita estar completamente disfrazado mientras das vida a ese personaje.
Ese personaje tendrá cualidades completamente ajenas, aunque confortables y familiares. ¿En quién te convertirías si tuvieras que disfrazarte para salvar tu vida? Imagínate invisible y escoltando a ese personaje día tras día, observándole en su soledad y en su relación con los demás. ¿Qué es lo que piensa cuando sigue sin dormir a las 3 de la madrugada? ¿Qué secretos y pesares te afligen? ¿Qué es lo que piensas cuando sigues sin dormir a las 3 de la madrugada? ¿Cuál es la parte esencial de tu yo que se oculta tras ese personaje? No te quepa la menor duda de que si eres escrupuloso y amable, la sombra aparecerá. Cuando creas que sabes tanto o más de la sombra como de ti mismo, imagina que este personaje es un hermano tuyo, alguien nacido del mismo padre y madre. Describe tu relación con él. Recuerda cómo fue tu infancia. Describe algún momento en el que hayas sentido una gran afinidad con él. ¿Cuándo comenzaron a separarse sus vidas? Elabora una historia que exprese el momento en que se distanciaron. Imagina a su padre y a su madre evocando el pasado de sus 2 hijos y hablando de sus similitudes y de sus diferencias. Finalmente, permita que ese hermano, otro, enemigo, fachada, le observe a usted. Deje que ese personaje hable con su propia voz de usted mismo. ¿Cuál es su aspecto desde esta perspectiva? Dialogue con este personaje. ¿Qué es lo que quiere saber? En la medida en que este familiar, este otro, esta sombra penetre en su vida, en su familia, por así decirlo, permita que su imaginación y su vida real se fundan. Tenga cuidado de la necesidad de ser literal, porque esto siempre oculta el conocimiento profundo. Por otra parte, no permita que la imaginación le distraiga o le distancie de la forma en que la sombra es de hecho su familia, su otro, su yo. Este yo oscuro no está en modo alguno separado de nosotros, ni siquiera como lo está un hermano. Esta es la sombra que proyectamos, la única que permanece siempre con nosotros. Observa la imagen de esa persona. Reflexiona sobre su vida, tanto desde fuera como desde dentro. Entra en esta ironía. La única persona con quien hemos creado una isla común de comprensión mutua es absolutamente otra, o lo que es lo mismo, la única persona absolutamente ajena es aquella a quien podemos comprender perfectamente. Imagínese a usted mismo viviendo su vida. Imagine por último la muerte de su sombra, conociendo ya cómo ha sido su vida. ¿Cómo supone que morirá? La sombra, por supuesto, nunca muere. La sombra siempre nos acompaña, pero nuestra forma de relacionarnos con ella y viceversa depende de nuestro conocimiento. Este conocimiento implica la inevitable pérdida de una inocencia que jamás recuperaremos y la comprensión de la complejidad de nuestra naturaleza. Este conocimiento es el que puede despertar la amabilidad y la tolerancia por los demás e incluso en ocasiones por nosotros mismos. A fin de cuentas, lo que permanece con nosotros es aquello que solo podemos conocer cuando estamos solos, desnudos y la luz está en nuestro interior. El trabajo con la sombra es una buena medicina que nos encamina hacia la búsqueda de una vida auténtica, lo que algunos llamarían llevar una existencia íntegra. Para ello deberemos enfrentarnos a nuestra personalidad hipócrita, nuestra sombra, para poder decir, cuando nos hallemos postrados en nuestro lecho de muerte,
próximo al encuentro con el Hacedor, que hicimos cuanto pudimos de la mejor manera posible. Mientras no tomemos conciencia de la enorme influencia de la sombra en nuestras decisiones conscientes, permaneceremos sujetos a su influjo. Solo entonces podremos tomar decisiones claras y conscientes y liberarnos definitivamente del remordimiento. Solo entonces podremos elegir ser personas respetables y decidir comportarnos como alguien con quien se puede contar. El trabajo con la sombra nos ofrece la extraordinaria oportunidad de disipar la tensión existente entre nuestra sombra y nuestro ego, y en ese sentido de ser plenamente conscientes de nuestras decisiones. Si podemos elegir lo que hacemos en el mundo, también podremos asumir la responsabilidad del mundo que creamos.